Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Alejandra Casado en Red. Hoy nos corresponde edición número 10, hoy 27 de julio del 2020. Y bueno, tenemos días muy interesantes. Ale, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Leticia? ¿Qué tal toda la audiencia de este Alejandro en Red? Muchas gracias, muchas gracias. Días muy interesantes. Estamos por terminar lo que es la matriz psíquica el día de mañana, el recorrido. Pero bueno, hay mucho más que tú nos puedes comentar el día de hoy. ¿Por dónde quieres empezar? Bueno, compartir una alegría que tengo de ver que se está despertando finalmente esa reacción que yo tanto estaba esperando, de todo lo que es la reflexión genuina, de la tarea genuina del médico genuino o del científico genuino en su relación con la sociedad, con la realidad, con el conocimiento, con su tarea, con su servicio de aporte, y establecer una posición, ¿no? Entonces, una posición que en este lugar, en esta etapa, toca oposición, ¿no es cierto? Veo con mucha alegría este levantamiento, esta reunión de muchos actores sociales que se están organizando civilmente, arriesgando sus nombres, arriesgando sus rostros, arriesgando sus trabajos formales, arriesgando todo lo que es la opinión de la sociedad, cuando ellos se paran para decir no a un rumbo que se propone, ¿no? Entonces, esto es un acto que, bueno, que yo lo veo con mucha felicidad, que es lo que estaba esperando realmente que suceda. Eh, Quizás el hecho de estar con la expectativa me hace haberlos esperado antes. Pero bueno, este es el tiempo en el cual ellos lograron eh, formularse primero a sí mismos, estas tremendas acciones, estos tremendos avances. De alguna manera, por mi conexión particular, yo estaba más anticipada a esto. Entonces tengo que entender que también ese delay tiene sus razones. Yo, acordémonos, Leti, que en el evento del 30 de noviembre 2019, en Ushuaia, hablé justamente de la diferencia del error y el engaño, y que tenía que ver con una onda micro corta de conciencia. Estamos hablando del 30 de noviembre de 2019, que para aquel momento donde nada de esto había pasado, no tenía sentido. Y entonces, qué difícil es hablar de algo tan grande cuando todavía no sucede. Pero después cuando se pronuncia, uno ya está preparado porque está anticipado de que tenía que ver con una observación de un calibre diferente de la realidad. Ahora todos tenemos los ojos, el microscopio, todos tenemos qué es un virus, qué es esto, qué es una onda, qué es una microonda, qué es las antenas, las 5G, y esto es la tecnología, qué representa nuestras vidas. O sea, hay límites, no los hay, si los hay, cuáles son, cómo diferenciar un límite de un alcance, o sea, todas las cosas. Yo vengo trabajando de hace años, ahora de golpe son las que necesitan despertar para ver. Entonces, lo primero, cunde el pánico porque es difícil asumir que todos los gobiernos, sea de derecha o de izquierda, comparten un plan por el poder de dominar a la sociedad, por el determinar cuál va a ser el alcance y cuál va a ser la limitación de un ciudadano. ¿Sí?
¿Y cuál es la conciencia en la que se basa ese gobernante para establecer ese alcance y ese límite? ¿Sí? Entonces, wow, es tremenda la cuestión de haber estado durante tanto tiempo dando tanta chance de esto, y ahora que todo se vuelve vertiginoso. ¿Por qué? Porque nos afecta a todos. Compartimos un mismo problema en el planeta. Y nunca había pasado eso. Nunca había pasado que compartiéramos un mismo problema. Porque, ¿qué pasa? La construcción de la solución a ese problema nos necesita unidos. Entonces, si nos necesita unidos, es justamente esa vacante de que estábamos todos muy separados, es la vacante que utiliza como vía de interferencia esta conciencia globalista, es la que se ha ocupado de hacer lo que nosotros no hacíamos. No nos encargábamos de generar este concepto de que tiene que haber una realidad que nos coordine, que nos haga vernos como en el lugar que nos corresponde, ni más ni menos, en el que nos corresponde. Entonces, ¿cuál es el lugar que nos corresponde? Y viene la gran pregunta, ¿y cuál va a ser el parámetro para verlo? Entonces, evidentemente necesitamos urgentemente nuevas referencias. Entonces, en esa necesidad de nuevas referencias, ¿qué hacemos con las viejas referencias que tenemos? ¿Sí? Porque si seguimos las viejas referencias que tenemos, nos van a llevar a los planes que tienen para nosotros, Claro. tenían las riendas de lo que nosotros teníamos suelto. Mientras nosotros teníamos algo suelto, hay otra mente que lo tenía atado. Totalmente. Entonces, entre suelto y atado, yo necesito ver que la microonda tiene que ver con lo atado. ¿Sí? Porque es lo que antes de que yo me dé cuenta, ya se dio cuenta antes. ¿Sí? Este espacio de conciencia súper chiquitito es el que ahora, por fuerza mayor, porque la realidad se impone y no tenemos otra forma, vamos a tener que ponerle la lupa. Vamos a ir con la lupa a ver cuál es la importancia de una onda chiquitita. ¿Y qué es una onda chiquitita? ¿Sí? Porque, ¿qué pasa? Va a ser vital para nosotros. Vital para nosotros. El tema de si me vacuno o no me vacuno y por qué. ¿Por qué sí y por qué no? Y si es no, ¿qué va a suceder? Y si es sí, ¿qué va a suceder? De la onda chiquitita yo no voy a zafar. La onda chiquitita va a estar comprometida con toda mi realidad. Entonces, esa onda chiquitita o va a ser legítima o va a ser artificial. ¿Sí? Y esa es la disputa. ¿Quién maneja la onda chiquitita? ¿El sistema natural o el sistema artificial? ¿Sí? Entonces, entre lo que habla Alejandra y lo que habla la ciencia, hay mucho abismo por una sola razón. Porque la ciencia oficial nunca busca el bien común. Claro. Busca el bien de poca gente y el sometimiento de mucha gente. Pero esa mucha gente que busca, también busca su propio bien particular. Porque no hay un concepto de bien común en la raza humana hasta el día de hoy. No hay un concepto de bien común. ¿Qué es el bien común? ¿Qué es? ¿El comunismo? ¿Es el bien común? No, obviamente. Claro, porque si restringimos al humano a lo que nosotros concebimos que es el humano, entonces lo multiplicamos por todos y todos hacemos lo mismo y estamos mecanizados.
nuestro aspecto orgánico, nuestro aspecto individual deja de contar. No tiene relevancia que vos tengas una visión nueva, una visión distinta, porque lo que prima es que tienes que parecerte exactamente al otro, para que no te sientas más que el otro, ni el otro más que vos, y entonces se sean todos iguales, pero esa igualdad, ¿quién la rige? Uno que es muy diferente. Claro, claro. ¿Sí? Que marca esos parámetros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto es lo que está ahora. Tenemos que madurar como especie humana. Entonces, esa onda chiquitita, todos necesitamos saber qué es. Y son las diferentes velocidades que administra nuestra conciencia espaciotemporal. Es una construcción, nuestra conciencia está construida sobre muchas plataformas de neutrones. Esos neutrones están alineados con distintos axiomas y reciben cada uno distinta llegada de neutrinos. Entonces, la capacidad de tener esa micro percepción de la realidad tiene que ver con cómo voy a constituir esa base neutrónica. Entonces, para todas estas cosas necesitamos crecer, pero crecer de verdad, no de mentirita. ¿Sí? Entonces, crecer de verdad es lo que le toca a la raza humana, pero no de mentirita, de verdad. ¿Sí? Y ese es el punto. Ahora, ¿podemos hacer esto solos? No, de ninguna manera. ¿Y de qué depende todo eso, Alejandra? Y depende muchísimo de lo que es la realidad, pero la realidad estoy hablando del sistema solar. Nosotros formamos parte físicamente de la realidad, sí, solo si nuestro sistema solar nos da con qué. ¿Mm? Entonces, perdemos este soporte y no nos perdemos todos nosotros, nos transformamos en un solo átomo de toda esa realidad. ¿Sí? Entonces, entre yo ser yo y yo ser un solo átomo, tengo que tener contratos con la realidad. ¿Sí? Esos contratos antes eran como especie de pase libre, un bonus track bastante generoso, ¿no? Pero ahora va a tener que estar milimétricamente definido. O sea, mi contrato con la realidad tiene un interés en hacer contrato conmigo, y ese es el punto que nunca observamos. ¿Cuál era el interés que tenía la realidad para hacer un contrato con nosotros? Siempre observamos el contrato nuestro, desde nuestro lado, usuario de la realidad. Yo, como usuario de la realidad, quiero esto, y la realidad, ¿qué quiere de ti? ¿No tiene conciencia? ¿No es parte del trato? ¿No hay un feedback entre la realidad y yo y la realidad para que hagamos un trato? Entonces, todas esas lecturas son las que poco a poco, paso a paso, vamos a ir descubriendo. Poco a poco y paso a paso. Pero en ese poco a poco y en eso paso a paso, es el descubrir que ahora se va a empezar a abrir una avenida propia. Ya ha empezado a recibir información que tiene que ver con el final de la era de la información. ¿Sí? Leía esta mañana un escrito de Merkel, ¿sí? Que no sé si es ministro, cómo es que se le llama, ¿no? Primer ministro, creo. ¿Sí? Que tenía que ver con una reflexión.
del manejo de la pandemia. Mucha información, pero muy poco conectada. Entonces no es información que sirve, sino más bien que confunde. ¿Sí? Que de eso hay Entonces, muchísimo. exactamente, ¿por qué? Porque el sistema de referencias está caído. El sistema de referencias está caído, entonces no hay cómo chequear. ¿Qué pasa? Que con la velocidad de los sucesos vamos a tener que contar con un sistema de referencias que conserve la coherencia aún en todas las plataformas neutrónicas, en todas nuestras mentalidades. Conserve la coherencia. Vamos a terminar encontrando, espero, un sistema de referencia que nos sirva, porque que nos haga chequeos con la realidad, de ida y de vuelta. La realidad me conecta y yo la conecto, pero para eso tenemos que estar disociados primero. Entonces, esas son las bases que Alejandra estaba intentando preparar. Una psique para la realidad, otra psique para mí mismo y otra para los demás. Estoy empezando a modular esas diferencias. ¿Para qué? Para que la base neutrónica que yo tenga como receptor de la realidad pueda servirme a mí mismo, y una vez que me sirvió a mí mismo, compartirlo en el mundo de los demás. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Ahora, el último de los eventos fue el evento número 69. El próximo es el evento 70. ¿Sí? Entonces, el evento 70, ¿qué es lo que trae de nuevo? ¿Qué es lo que trae esa diferencia? Justamente es el evento que voy a brindar un sistema de referencias. Un sistema de referencias que no es nuevo. En la lógica global convergente se viene construyendo ese sistema de referencias desde el 2012. O sea, pero lo vas a actualizar. En realidad voy a integrar. Okay. Voy a integrar, porque fue apareciendo por partes. O sea, primero una parte, después otra parte, y después otra parte. Sí, y ahora juntos. Ahora necesitamos mostrar el funcionamiento dinámico de todas esas partes juntas. Entonces, tener dónde representar lo que yo estoy diciendo, cuando lo estoy diciendo, y que no se confunda con otra cosa. Exacto. Entonces, eso es el evento 70 tal que 11, el evento /11. ¿Sí? Entonces, esto, más allá de ser los números de los eventos, son códigos. Porque el universo expresado está codificado. Entonces, por eso Alejandra tiene acceso, porque sabe leer esos códigos. ¿Sí? ¿Y quién le enseñó a Alejandra? La realidad le enseñó. No me enseñó absolutamente nadie, me enseñó la realidad, a leerla. ¿Sí? Ahora, ¿para qué? ¿Para que yo me haga rica, famosa y no sé qué? No. Para que lo comparta con los demás. Claro. ¿Está? Entonces, hay un momento donde se precipitan todas las cosas y va a venir como una especie de anillo al dedo, ¿no? De anillo al dedo. ¿Por qué? Porque es asombroso. Es asombroso el marco de lecturas. Ahora, ¿qué pasa? En una de las preguntas que yo vi por ahí que hicieron, está el hecho de, yo la escucho a Alejandra, pero no me retengo nada de lo que ella dice. ¿Y por qué es eso? Porque no tiene construida la psique, neutrónicamente hablando. ¿Sí? Entonces, lo que yo tengo para decir no tiene a dónde ponerlo. Entonces, justamente como yo ya sé que ese es el problema, no puedo seguir brindando soluciones sin tener los espacios de guardado ya designados,
con mucha claridad. Si bien esto lo di a lo largo de los años, no están conectados entre sí. Esas distintas partes, esas distintas partes de un mismo sistema de referencias no están integrados de manera en presentación. ¿Sí? Entonces ahora necesito hacer esa parte, presentarlos de manera integrada. Entonces, la próxima semana, Leti, sí voy a tener una fecha para el evento 70 tal que 11. Fabuloso, sí, buenísimo. Eso hasta ahora no lo hice porque necesito testear, recibir, armar ese matrizado. No desde mi perspectiva ya, sino desde el que la va a recibir. Entonces tengo que ir súper lento, porque estoy, como diciendo, creando lo que voy a brindar. ¿Sí? Lo único que cuento para crear lo que voy a crear es la conciencia que me hace crearlo. Claro, y con todo lo que la realidad te va informando y tú estás captando del ambiente de la realidad. Entonces, puedo avanzar pasos que no tienen que ser muy pretenciosos. ¿Sí? Pero quizás algunos puntos fundamentales como para ir abriendo el camino o arando la tierra, ¿no? Y de alguna manera ahí será como ir afinando esas antenas de cada uno para que entonces se pueda generar el espacio, para que entonces se amplíe esa conciencia. Sí, vamos, hay ciertos fenómenos que necesitamos de que las cosas maduren en la sociedad. O sea, lo que sí les voy a decir es que a la realidad no le interesa evitarnos problemas. A la realidad le interesa que nosotros aprendamos más recursos a través de transitar un determinado problema. ¿Sí? Es muy importante saber esto, porque de ahora en más se va a volver nuestra Biblia. A la realidad no le interesa ahorrarte problemas. A la realidad le interesa que descubras caminos nuevos a través de transitar esos problemas. Esto es muy importante, porque es un axioma en sí mismo. No voy a tener buena captación si no me vuelvo amigo de ese axioma. Claro. Yo preciso hacerle un espacio a este concepto dentro de mi vida. Dentro de mi vida, dentro de mi cerebro y dentro de mi corazón. Ambiente, yo mismo y los demás. ¿Sí? Es saber descifrar ese mensaje que se nos está entregando. Los problemas vienen a solucionarme, como la frase histórica, ¿no? Los problemas vienen a resolverme. Bueno, pero no es solamente a eso. La realidad también necesita generarse una estrategia para seguir evolucionando. Y esa mirada me va a dar mucha más perspectiva que el hecho de que yo me sienta feliz. Mi objetivo en la vida no es solamente que yo me sienta feliz, es que la realidad se sienta feliz conmigo también. Sí, es un vaivén. Porque tenemos que tener un fluido, un feeling, una conectividad. Y esa conectividad siempre va a enriquecer el mundo de los demás. ¿Está?
y me va a enriquecer a mí. O sea, esta interconexión va a empezar a tener que fluir, y va a tener que fluir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nuestro Sol entra en un clima de conectividad. ¿Sí? Sus propias bases neutrónicas están recibiendo y aprovechando toda la fuente de conciencia espaciotemporal disponible del universo expresado. Y nosotros no podemos no formar parte de eso. A ver, ¿qué pasa? Que nuestra ciencia nos frena y nos frena el acceso a lo que es la ionosfera, la conexión con nuestra psiquis, y entonces no estamos nosotros en condiciones psicológicas de lo que la realidad está preparada para darnos. La realidad está preparada para darnos mucho, pero nosotros estamos preparados para recibir muy poco. Entonces, esquemas de transición muy importante. Necesitamos terminar con estos gobiernos que tienden a hacer ellos la realidad, crearla ellos. Ellos no pueden crear la realidad, ellos solamente intentan dominarla. Así es. Porque para poder crear la realidad hay que tener la conciencia de la realidad, una asociación previa, después una independencia y después una cooperación. Entonces, si no podemos entrar en este flujo de conciencia, no hay manera de que nosotros podamos hacerlo legítimamente. Como no lo podemos hacer legítimamente, intentamos hacerlo legalmente. Hay diferencias entre una mente legal y una mente legítima. ¿Cuáles serían? Claro, la legal es un consenso social de todos los legítimos. Ok. ¿Sí? Pero en este momento, el concepto de los legítimos está muy obturado, muy tapado, y no permite darse cuenta que lo que elige legalizar no responde a sus intereses, sino a los propios. Y se pierde el contacto de legitimidad. Los gobiernos están intentando defenderse a sí mismos a través de la mentira de querer cuidar a la sociedad. ¿Sí? Lo que pasa es que conocen perfectamente bien todos los defectos de los ciudadanos del mundo. Y están formando parte de su botonera. Le subimos el miedo, le subimos esto, le bajamos aquello, le van a dar, y van para allá, van para ese camino, ¿no? ¿Por qué? Porque no piensan por sí mismos, porque no tienen un contacto con la realidad por sí mismos, porque no tienen un pacto con la totalidad por sí mismos. Y todos esos espacios vacantes quedan todos jalados por una mente dominante. Entonces, ahora que la vemos jodida, ¿sí? Entonces, ¿ahora qué pasa? Se ponen las pilas, como quien dice, ¿no? O sea, y el planteo básico. ¿Y qué es la ciencia? La ciencia es la observación de la realidad.
Y cuando yo la observo y puedo tener un diálogo de ida y vuelta. Y puedo tener anticipación. Ahora, si tengo tanto tiempo que encima lo puedo escribir, que encima lo puedo publicar, que encima lo puedo explicar a otros, significa que no estoy tan en contacto con la realidad, sino con los demás. Porque estoy diciendo lo que quiere escuchar determinado grupo, estoy compartiendo intereses con determinado grupo, hago un consenso con determinado grupo y al resto se lo enchufo. No es igual. La realidad es mucho más que eso. ¿Sí? Entonces, es mucho más orgánico, mucho más... O sea, imagínate, todos estos años de conexión no he escrito un solo libro. ¿Por qué razón? Hay horas y horas y horas de video, horas y horas y horas de video, pero no he escrito un solo libro. ¿Por qué? Porque no estoy atendiendo a los intereses de la sociedad, estoy atendiendo a los intereses de la realidad para conectarse con la sociedad, no es igual. Totalmente. Entiendo traumas de las personas. Sí, brindo paradigmas nuevos para que esos traumas tengan menor espacio. O sea, cada vez que el contacto con la realidad crece, el espacio de los traumas disminuye. Y disminuye notablemente. Sí. ¿Sí? Entonces, ¿es una respuesta al trauma? No, de ninguna manera. De ninguna manera. ¿De qué se ocupa Alejandra? De lo que a la realidad le interesa, que el humano se haga un espacio. Entonces, mi discurso es antisocial. Y sí, claro. Sí, es antisocial. Sí. ¿Por qué? Porque estoy conectando cosas que estuvieron desconectadas por mucho tiempo. O siempre. Porque hay una franja que está reprimida, es verdad, pero también hay novedades que se han construido a partir justamente de esas limitaciones. Por eso es esto que estoy diciendo. El universo expresado tiene novedades y formamos parte de esas novedades. Entonces, ¿hay conflicto extraterrestre acá? No. No. No hay conflicto extraterrestre. Hay, ¿cómo puedo decir? Una nueva convergencia dentro del universo expresado. Hay una novedad que se está tramitando a través nuestro, porque estas tremendas represiones que hemos tenido han creado canales nuevos, inéditos, inexplorados. Y nuestra ciencia, nuestra tecnología está lo suficientemente madura como para ir a chequear estas cosas y descubrirlas. Pero si todo este potencial humano está atrapado por un gordito que quiere dominar el mundo, está difícil. Está difícil. Porque todo ese potencial se guarda en una cápsula. Está reprimido. Hoy está reprimido. Pero por dentro está despertando. Y como somos antenas, esa presión
hay una fuente externa a la realidad, ¿sí? Que va a hacer contacto con esa presión interna, aunque el gordito no quiera. ¿Sí? Porque en definitiva es un dispositivo más que ayuda a que este encierro y esta represión genere los canales que hacen a esta novedad. O sea, que el gordito también está funcionando a favor de esto. ¿Sí? A ver, la realidad va a utilizar todos mis defectos y todas mis virtudes. Porque para la realidad yo soy su propio cuerpo. ¿Está? Entonces, lo que podemos hacer es darnos cuenta de esto y hacerlo conscientemente. Pero funciona milimétricamente. Hay algoritmos que determinan el tiempo en que un error va a terminar y va a comenzar otra cosa. Y va a comenzar una conexión más. En el medio nosotros ganamos conciencia. ¿Qué tipo de conciencia? Espaciotemporal. Que la conciencia espaciotemporal hace de estructura al resto de tu vida. A que tu vida tenga un sentido, tenga una conexión, tenga una finalidad. ¿Sí? Ahora, para esto necesito dejar atrás una infancia. ¿Sí? Que es como si fueran, las religiones son unas especies de maestra jardinera, ¿no? Que va a acunarte mientras es tu tiempo infantil. Pero llega un momento que tu tiempo infantil, tu tiempo para ser infantil terminó. Sí, es tiempo de madurar. ¿Terminó? Claro. Entonces, para poder llegar a nuevos entendimientos, hay que mirar a nuestra etapa espiritual como nuestra etapa infantil. ¿Y con mucho cariño? Sí, claro. Pero ese cariño no tiene que volverse tan tremendamente absolutista que te impida el crecimiento. Porque ahora la vida y la muerte depende de que nosotros crezcamos, de crecer. ¿Sí? Es muy importante esto. Porque vamos a tener que romper muchísimos conceptos. Romperlos, pero sin rompernos. Claro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque necesitamos construir con esos neutrones conciencias interdimensionales. Bueno, con respecto yo quiero hablar un poco anticipado, ¿no? Un poco anticipado. Porque ahora es como esa presión que nosotros vemos como la ira. ¿Cómo hacemos con la ira? Porque antes que yo haga algo con la ira hizo algo conmigo. Y ahora la realidad, ¿qué es lo que va a sacar a la luz? La raíz de la ira. Entonces, ¿qué pasa cuando la raíz de la ira va a estar de manera expresada en el mundo? Entonces, ahí es donde los caminos son de ida y de vuelta.
pero todavía eso no pasa. Estoy hablando de que me estoy preparando un camino para que este impacto no sea violento. Claro, sí, sí. Quiero que sea lo más suave posible, pero la raíz de la ira, porque una persona humana despierta la ira, ¿sí? Tiene una raíz ahí. Esa raíz va a quedar expuesta. Y finalmente vamos a entender que nosotros formamos parte de la realidad. Pero una cosa es una comprensión intelectual y otra es una comprensión física. En un momento donde no hay una conexión tan hiperconvergente, me quedaba en una capa de la conciencia. Pero ahora no me va a quedar en una capa de la conciencia, me va a afectar de manera directa en la vida. Claro. Entonces, eso me da menos chance a que yo no aprenda. Yo voy a aprender sí o sí, porque ya no va a haber una capa que me está protegiendo de mi propio aprendizaje. ¿Sí? Ahora el aprendizaje, o sea, quiero decir, somos recursos de la realidad y la realidad nos precisa despiertos. ¿Nos precisa qué? ¿No se escuchó? Despiertos. Despiertos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque somos su propio soma, porque somos su propio recurso. Entonces, es súper importante para nosotros ir accesando estos nuevos descubrimientos. Entonces, pero para eso la ciencia tiene que ser honesta, en primer lugar, liberada y en favor del bien común. Honesta, libre y al bien común. Es muy importante. No puede ser honesta sin libre. No puede ir al bien común sin honesta. No puede ser libre y no honesta. O sea, estas cosas no pueden separarse, tienen que funcionar juntas. Bien común, Libertad. libre y honesto. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que la estructura de la realidad hasta este momento no había evolucionado tanto, pero ahora, en pocos días nomás, estas tres cosas no se van a poder separar. Libre, honesto y bien común. ¿Y qué pasa? ¿Porque los humanos lo hicieron? No, 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 porque la realidad necesita que los humanos lo hagan. Claro. No es igual, ¿eh? No es igual que vos hayas evolucionado tu conciencia o que la conciencia te haga evolucionar a vos. Claro. Igual. Entonces, el mérito que yo tengo con lo recibido no me lo puedo acreditar al 100%. Es decir, y evolucionó la ionósfera, ¿sí? Voy a decir un montón de cosas que estaría muy bueno que la dijeran los científicos, pero bueno, como no escucho, las tengo que decir yo. Pero bien la podrían decir ellos, ¿eh? Cuando hay un terremoto, viste que dicen, bueno, se pronostica un tsunami, ¿no? ¿Por qué no viene el tsunami después del terremoto? ¿Por qué no está pasando eso? ¿Qué no está pasando eso? ¿Por qué? Porque no es un impulso de la Tierra, es un pulso de la Tierra. Exacto. Lo hace a propósito, no lo hace por impulso. No lo hace por ira, lo hace por raíces puestas. ¿Sí?
Entonces, ¿por qué suceden cosas que deberían alterar terriblemente, caóticamente nuestro mundo y no lo hace? ¿Por qué se traslada de Alaska a Rusia el polo más de cantidad de kilómetros por año y no estamos completamente alterados? ¿Por qué? Porque es pulso, no impulso. Pulso, no es impulso. Entonces, si la Tierra evoluciona de semejante forma que hace que tus niños nazcan más inteligentes que sus padres, ¿cuándo te vas a preguntar que no sos un protagonista de la realidad, sos un habitante de la realidad? Perder el protagonismo. Somos habitantes de una realidad que está evolucionando a pasos agigantados. Nuestros cuerpos evolucionan. Nuestra conciencia está atrasada. Tenemos una inmunidad fabulosa, funciona cada vez mejor y más rápido. Nos dicen, tenemos tantos infectados nuevos. Pero no nos dicen, solo uno necesitó ser internado. Todo el resto, como si nada. Claro. Cada vez más rápido. La realidad tiene efecto multiplicador y nosotros individualmente solo sumamos. No podemos competir con eso. Porque eso nos hace crecer a nosotros. No, entonces nuestro crecimiento es relativo a ese crecimiento. Está subordinado. Hay una pérdida del protagonismo muy grande. ¿Pero eso es una mala noticia? No, es una excelente noticia. Y la realidad está dispuesta a comunicarse con nosotros de maneras impresionantes. Y va a administrar comunicación a todas las escalas nuestras. Ya lo está haciendo. Ya lo está haciendo. Los resultados están a la vista, pero no tenemos la lógica que nos hace decirlo. Entonces, esta gran presión que están teniendo todos los profesionales del planeta, no importa si es de África, si es de Reino Unido, si es norteamericano, si es argentino, si es venezolano, si es chileno, si es uruguayo, no importa. Todos. Llamados a un replanteo. ¿Qué es el bien común? ¿Qué es la libertad? ¿Y qué es la honestidad? Y que la realidad tiene una coherencia propia y que nos está hablando a gritos y que estamos grandecitos ya tecnológicamente y científicamente para escucharlo. Entonces, no tener miedo a nuestras economías. No hay que tenerles miedo, que se caigan, está todo muy bien. Porque no favorecen a ese diálogo con la realidad.
O sea, ahora el contacto que vamos a empezar a tener es tan fluido, tan fluido, tan fluido, y la comprensión tan acelerada, acelerada y acelerada. Entonces, se vuelve vital ese esquema y ese sistema de referencias. Ese ordenamiento que le va a dar lugar a esta comunicación interdimensional. Se termina la era de los símbolos, porque vamos a ir a ver lo que había detrás de escena de esos símbolos. Y por qué causaban en el aspecto psíquico convergencia, pero en la realidad divergencia. ¿Sí? ¿Por qué si ideológicamente es perfecto? ¿Por qué cuando lo pongo en práctica se vuelve mugroso de nuevo? Porque hay filtros ahí. Hay filtros. Intereses. Entonces, en esos filtros no había transparencia en lo que había del lado de adentro del símbolo con el que hay del lado de afuera. Se confunde el comunismo esto es sencillamente control de masas. ¿Mm? Y ahora no es el control de masas, es el control de levaduras. De levadura. Claro. A ver, no entendí el concepto. Yo te voy a decir. Ajá. Se supone que los inteligentes de la sociedad serían la levadura y que el resto de la gente sería la masa. ¿Está? Ahora el sistema va por las levaduras. ¿Sí? Entonces, hay un problema psíquico. Entonces, uno de los grandes delays de la persona que es estudiosa, preparada, que tiene un nombre social, no puede creer que ha sido engañada, que ha sido estafada, que haya sido conducida. Entonces, lo que más demora es la levadura. Ok. Ya, lo entendí. Ahora sí ya comprendí bien lo que quisiste decir. Ya. Okay. Porque se están dando cuenta que era masa, no era levadura. Entonces, es que te bajen de categoría de un piñón. Es un sentimiento de humillación, de frustración. Y hay que entenderlo, y hay que entender ese proceso. Porque es un proceso tremendo. La masa como masa cambia muy rápido, porque como no es levadura, le pones cualquier leudante y ya, arranca. Pero ¿qué hacemos con la levadura que se traumatiza? Con el shock psíquico del profesional. El shock psíquico del periodista. Las barreras represivas que tienen. Hoy escuchaba esto de
cómo dar las estadísticas de tantos infectados, no dice la cantidad que son asintomáticos, dice que tienen la información, pero que la información no es dañina. No es dañina, solamente registra daño en algunas ocasiones. Y encima de todo, a los que registra daño son gente vacunada, son gente a las cuales se le alteró el sistema natural, se le alteró el sistema legítimo. Estos inteligentes que te sacaron la inteligencia de eones para dártela de sus formaciones académicas. ¿Cómo vas a bloquear una inteligencia que es dinámica, que está completamente integrada con la realidad, por una truchada tuya que haces en una compu, en un laboratorio? ¿Cómo que va a funcionar eso igual? ¿Quién te crees que sos? Hemos tenido muy poco respeto a la realidad. Muy poco. Entonces, sigue el bloqueo, pero en este momento la realidad es la que tiene que avanzar y tiene que ver qué hace contigo. Porque, ¿qué es lo que pasa? Necesita del género humano, la realidad necesita el género humano, porque cumple una función. Ahora, esa función no es sustituir a la realidad. Este es el punto. Claro. No es sustituirla, porque tiene conciencia y mucho más que la tuya, mucho más. Flor de cachetazo. Un cachetazo muy profundo. Y duele, no el cachete, duele el alma. Duele el alma. Y el ego, en ese caso. Pero tenemos una solución. Claro. El geo. Y ese es el camino, definitivamente. El geo no es el ego. Geo es geo, ego es ego. Entonces, yo no soy la tierra. Entonces, si le dejo la tierra ser la tierra, mi ego va a estar tranquilo, va a estar liviano, no va a estar sobrecargado, no voy a tener sobreprecio y sobre todo represión psíquica. Para captar todo lo que geo capta. Para procesar todo lo que geo procesa. Entonces, mi cuerpo es una psique de la realidad. Va a filtrar por ahí. Ahora, tengo más instancias de conexión. Más instancias de conexión. Y todas esas instancias de conexión son instancias de conciencia. Y ahí está esa microonda. Nos vamos a encontrar con esa microonda. Pero bueno, no puedo dar en la entrevista el evento 7011. No es posible. Pero sí, al menos empezar a trazarle un camino. Empezar a trazarle un camino al evento 7011. Que va a ser el evento donde nos va a reunir a todos en el contexto. Con un sistema de referencias. ¿Qué es lo que va a hacer que la realidad se pueda comunicar con todos nosotros en todas las dimensiones? Por lo menos ya vamos a saber de qué se trata. Y va a ser de gran orientación para todos los científicos del planeta.
Pero no van a zafar de estas tres cosas: bien común, honestidad y libertad. Eso es una condición que no es negociable. No es negociable. Porque son las partes rígidas del contrato. El contrato tiene partes rígidas y son estas. ¿Por qué? Porque funcionan juntas. Funcionan juntas, entonces no las puedo separar. Funcionan juntas. Entonces, la realidad se comunica con nosotros si nosotros somos capaces de construir esta trilogía. ¿Cómo construirla? Cómo volcar en nuestro sistema de referencias todas estas cosas y que se coordinen, que no se choquen, que no se superpongan, que cada una tenga su función, su rol, su espacio, su actualización. Muchas cosas. Bueno, no sé, ahora sí, las preguntas, ¿querés que vayamos por las preguntas? Sí, buenísimo. Gracias que nos das una anticipación de lo que vendrá en el próximo evento, que ya nos darás la próxima semana la fecha, y yo espero que será en agosto esa actualización, ese evento. Mencionaste en la emisión anterior, Ale, acerca de las cardinalidades, que para sortear esta etapa sería necesario tener las cardinalidades completas. ¿Qué podrías decir al respecto? Tiene que ver con esto, con estas áreas psíquicas que necesitan estar expuestas. Y parte de ese fluido. Cuando digo cardinalidades es aquello que usa la realidad para conectarse conmigo. Siempre va a usar la totalidad de mi ambiente, y ahí vienen las cardinalidades. Entonces, esto va en función de una codificación. Entonces, se va a poder comunicar conmigo y yo con ella en tanto y en cuanto tenga cardinalidades fijas. Quiero decir, no voy haciendo acomodada según mi conveniencia. ¿Sí? Psíquicamente hablando, me cambio a ver cuál me conviene. ¿Sí? Se establece un matrizado y se usa ese matrizado. No es me cambio y no me conviene. Porque, ¿qué pasa? Hay muchas cosas que van a estar coordinadas, no se pueden cambiar. Entonces, esas cardinalidades son lo que termina de hacer un matrizado que es fijo. Ese punto tiene que ser fijo para que todo lo demás se mueva. Entonces, tu constitución psíquica tienes que aprender a confeccionarla de manera estable. Y para eso tienes que usar los criterios de la realidad, no los tuyos. ¿Sí? Es una condición técnica. No es una condición ideológica, es técnica. ¿Funciona o no funciona? ¿Sí? Okay. Entonces, construimos una psique que no se mueva por nada. ¿Por qué? Porque ahí va a ser contacto la realidad y entonces yo me contacto con. Entonces hay un flujo. ¿Sí? Pero bueno, son cosas que tienen que ver en un idioma más fácil de hablarle. Esa parte, esa área de la psique con la realidad necesita ser fija para que la que yo tengo pueda ser variable. Entonces, tengo una fija y tengo una variable. No puedo estar cambiando la fija, porque pierdo la conexión. No puedo cambiar la variable.
pero no la fija. ¿Está? Es muy importante esto. Entonces, la construcción de las cardinalidades es muy importante. Bueno, de hecho, cuando nosotros ponemos a funcionar las tecnologías, le tenemos que dar parámetros que sean fijos. Y a partir de eso, las tecnologías funcionan. Ok. ¿Sí? ¿Por qué es el problema de que se mueva el polo? ¿Qué pasa con las tecnologías? ¿Te das cuenta? Entonces, la realidad se modifica porque necesitamos compartir un matrizado estable, que la Tierra lo tiene, por eso es que la Tierra no le pasa nada aún haciendo eso. ¿Por qué? Porque comparte esto que estoy diciendo yo. Ahora, los humanos también necesitamos hacer lo mismo. Lo mismo que hizo la Tierra con la realidad, los humanos lo tenemos que hacer con la Tierra. Lo mismo, ¿eh? ¿Para qué? Para tener cambios estructurales y no morir en el intento. ¿Sí? Entonces, necesitamos construir un área psíquica que tenga cardinalidades estables. Porque necesitamos reproducir el mismo fenómeno que está haciendo la Tierra con la realidad. Por eso se le cambia el polo y a ella no le pasa nada. Okay. Porque es ella la que asumió las cardinalidades estables. Ok. Idem. Cada uno de nosotros, idem. Tiene que hacer lo mismo que hizo la Tierra. Lo mismo. Ninguna otra cosa. Lo mismo. ¿Está? Entonces, a partir de ahí, hay patrones de funcionamiento psíquico que se van a empezar a reordenar. Van a ser cambios muy estructurales, pero nosotros, como vamos a formar parte de esos cambios, no perdemos la estabilidad. Porque mantenemos un área común de contacto convergente con la realidad. ¿Sí? Lo que voy a decir no son cosas que no estén sucediendo en la realidad, son cosas que están sucediendo pero que no las podemos ver porque los filtros que todavía usamos son los del humano. ¿Mm? Y si no son del humano religioso, que son peores todavía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dejan un montón de cosas abiertas. Y todas esas cosas abiertas después son las que justamente por donde entra la interferencia, por donde entran todos los riesgos y todas esas cosas. ¿Sí? Ahora, este camino que han abierto estos valientes no es un camino que va a quedar truncado, es un camino que se va a convertir en una ancha avenida. ¿Sí? Una ancha avenida del crecimiento real de la raza humana. De plantear cuál es la conexión entre las naciones. Si las naciones no van a existir más, o sea, va a ser una sola hegemónica, ¿sí? Entonces ahí va a haber el descubrimiento de la riqueza del aporte particular. ¿Sí? Cada nación tiene que reflexionar acerca de su propio aporte al globo. Y para eso tiene que conocer sus defectos más profundamente. Porque sus defectos y sus virtudes son la misma cosa. Claro. Lindo la etapa que viene, hermosísima. Pero no existe un humano que no evolucione, que se quede pancho en su casa solamente a disfrutar. No existe eso más. No existe eso más, porque la realidad te va a integrar. Te va a integrar, te va a hacer parte de ella misma. Te va a hacer darte cuenta de las cosas.
va a compartir contigo lo que cada humano logra, lo que descubre, lo que alcanza. Siempre te va a dar recursos primero y desafíos después. No te va a dar desafíos primero cuando no te dio recursos. Te va a dar recursos primero. ¿Y qué pasa? Estamos tan atrasados de recursos porque estuvimos bajo un régimen represivo enorme a nivel psíquico. Entonces, ahora lo que viene es una avalancha de recursos, una avalancha de comprensiones nuevas. Entonces, es un respaldo de la realidad directo a los humanos. Entonces, los humanos apoyados en la realidad barren la basura, que serían las corrupciones, ¿no?, que queden por ahí. ¿Pero por qué? Porque primero tiene que enlazar con el real dueño del circo. No con los que lo regenteaban. Claro, sí. ¿Ah? No. Entonces, es hermoso. Tremendamente hermoso. Sí, y un honor estar viviendo esta etapa. Ale, algunas personas pedían que abrieras un poco más de pulso y pulsión. Quizá algún ejemplo que puedas mencionar. Creo que este que di de que los terremotos son más a pulso que por pulsión, es porque no tienen un efecto más allá que el que se quiere lograr. O sea, voy a poner consciente de la tierra. Voy a poner el ejemplo de un enojo. ¿Sí? Un enojo por impulso. Entonces, esos enojos por impulso, uno va y rompe lo que no quería romper, ¿no? Va y agrede donde no quería realmente agredir, pero bueno, el impulso arrasador va por todo y se lleva puesto todo, ¿no? ¿Y qué pasa cuando a veces el énfasis se pone de manera súper estratégica y rompe exactamente lo que quiere romper? Y el resto no. Entonces, la diferencia del pulso y la pulsión. Podés tener una carga energética enorme, pero la conciencia es la que tiene el pulso. La inconsciencia es la que tiene la pulsión. Exacto. ¿Sí? Entonces, así como vemos que la realidad está empezando a tener más pulso, porque dialoga con todo lo que la habita, y ha empezado a dialogar con los humanos, pero ha empezado a dialogar por sus inconscientes biológicos, no por sus conscientes intelectuales. ¡Ay, yo soy muy inteligente! ¿Por qué la realidad no habló conmigo? Justamente por eso. Justamente por eso. La realidad se puso en contacto con nuestros inconscientes biológicos y entra a hacer una charla. Por eso el inconsciente biológico, coronavirus, ok. Ah, bueno, sí, bien. No, un poquito de problema, un poquito de problema, este problema. ¿Y qué pasa? Cada antena que resuelve un pequeño problema lo transmite al resto. Entonces el resto no tiene ese problema y por eso cada vez tiene menos respuesta agresiva. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Como necesitamos disfrazar mucho las cosas porque esto pasa a gran velocidad, ahora resulta que le pagan a las personas para que se internen por COVID. Y les pagan a los médicos para que digan que todos sus pacientes tienen COVID.
¿sí? Ahora, es tremendo hasta dónde vamos a llevar con... Porque, ¿qué pasa? Vos fíjate que hasta dónde la realidad está asistiendo, ¿no? Es un montón de gente viejita que solamente ve la tele en la casa y que no sale porque tiene miedo, tiene pánico. Ujú. Y esas mismas personas se tendrían que estar enfermando de algo también, ¿no? Claro, Bueno, claro. pero parece que hay muchos menos enfermos de todas las cosas. Ujú, ujú. Sí, claro. Bueno, ahorita que mencionas esto del miedo, a una de las preguntas de personas que están en el desarrollo, no obstante que están actualizadas con todo esto, hay miedo en relación a lo que pueda venir, que si la vacuna, que si esta situación. ¿Cómo podrían gestionar el miedo? Esa es la pregunta que hay por ahí. ¿Qué les podrías decir? ¿Cómo gestionar el miedo? ¿Quiénes ya tienen cierta información de esto que tú estás compartiendo y cierta conciencia? ¿Cómo pueden gestionar el miedo? Porque estás diciendo la señora que está en su casa y solo ve las noticias, obviamente se lo está absorbiendo y chupando al 100. Pero quien se supone que ya tiene otra perspectiva y aún así tiene miedo. Bueno, que vea de qué orden es el miedo. Si es un miedo psíquico o es un miedo biológico. Uh-huh. Que haga estos chequeos, ¿no? Estos chequeos. Y por el otro lado, con respecto, quizás trasladar el miedo de área. El miedo tiene que ver con la protección, pero lo que más me protege a mí es que yo me vuelva consciente. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, el miedo es que yo quiero que la conciencia la tenga otro, para que no me haga daño a mí. Entonces, no es mi Edo, es su Edo. Miedo, estoy hablando de mí. Ahora, ¿cuál es mi miedo? Mi miedo tiene que ser no tener conciencia. A eso le tengo que tener miedo. A no tener miedo. O sea, si es mía, si es mía esa área, yo puedo construir conciencia ahí adentro. Uh-huh. Uh-huh. Cada uno en el área donde se encuentra y con el alcance que tiene, ir formando esa zona donde mi conciencia va creciendo. Crecí en Do, mi en Do. ¿Ves? Si hay crecimiento de mí en esa plataforma, discúlpame, pero no puedo hacer otra cosa. La letra D es 4 y la O es 16. 4, 16 es 4 por 4. Y son esas áreas que yo digo tienen que estar cubiertas. O sea, preciso hacerme cargo de ese aspecto grave de mí. La nota Do. Esa frecuencia baja que me brinda a mí el dominio, Uh-huh. la estabilidad. Uh-huh. O sea, el miedo lo que me dice es, guarda que no tenés conciencia. Entonces dices, ok, quiero tenerla entonces. Entonces, eso es lo que te dice el miedo. El miedo te dice, mira que no estás viendo bien tu límite, mira que no estás viendo bien tu alcance. Uh-huh.
Entonces, si yo construyo mis alcances, cada vez mis límites se van expandiendo. Pero tengo que saber que la riqueza es la conciencia que tengo acerca de mis recursos. Cuanto yo más conciencia de mis recursos tengo, más rico soy. Aunque menos tenga, no importa eso. Porque aun cuando tengo muchos y no tengo conciencia, es como el agua verla correr. Entonces, eso es miedo, es el registro de que me falta conciencia. Okay. Entonces, lo asumo de esa manera porque es la lógica biológica del miedo. Ve más despacio porque si no te vas a llevar puesto ese pozo que está ahí. Cuidado que este es más fuerte que vos y te va a pegar y no vas bien. ¿No? Es un registro claro acerca de... O sea, lo que pasa es que es un registro impulsivo, a lo cual no le has puesto una psiquis para poder atenderlo. Solamente quieres no sentirlo. No es no sentirlo. Es cuál es el propósito de que yo esté sintiendo esto. Claro. ¿Cuál es el propósito de la realidad? ¿De qué me está avisando la realidad? Me está avisando de esto. Entonces empiezo a chequear por dónde está el miedo, a ver a dónde está. Y me ocupo de crear conciencia en esa área. Para encontrar otra vez un equilibrio. Y que me salgan los semáforos en verde. ¿No? Y cuando los tengo en amarillo, bueno, ¿cuántos semáforos amarillos tengo? ¿Ves? Una vez que yo me pongo frente a mis miedos de esta forma, inmediatamente baja la sensación. Porque subió la alerta. Sube la alerta, baja la sensación. Estamos educados para evitar el miedo. El miedo, evitarlo es una tontería, porque es una información legítima. Entonces, si mi psique sabe esto, entonces puede reparar a mi psiquis cuando se accidenta. Muy bien, muy amplio y muy claro lo que le has respondido. Perfecto. Ale, ¿cómo quisieras concluir la emisión del día de hoy? ¿Cuál sería tu mensaje para terminar esta emisión número 10? Bueno, con una gran esperanza de que cada uno de nosotros está haciendo algo y trabajamos todos para el bien común, aunque parezca que no. Aún los malos. Lo que pasa es que tienen un rol más inconsciente, ¿sí? Pero todos trabajan para el bien común, lo sepan o no. Y eso lo que va a pasar es que va a quedar expuesto. ¿Quién lo va a exponer? No es un valiente de entre nosotros, es la misma realidad la que lo va a exponer. La realidad controla los hilos de nuestros defectos y de nuestras virtudes. No somos nosotros. ¿Colaboramos? Sí. Podemos asumir un rol u otro rol, y ese es nuestro cambio, ¿no? De aumentar
nuestros alcances, vamos a tener más roles. Pero engañar a la realidad es imposible. ¿Sí? Puedes engañar a los demás, pero no a la realidad. Entonces, tus pactos con la realidad no son iguales que tu pacto con los demás. Pero la realidad te exige que tu pacto con los demás sean idénticos a los pactos con ella. Entonces, de esa manera te utiliza a ti para ser útil para ellos. Entonces, te vuelves útil para ellos solamente cuando cumples ese contrato con ella. Y esto, en algún momento, no va a ser interferido, va a ser visible. Entonces, la persona confiable, vos sabés qué acuerdo tiene con la realidad. Entonces, pues, ajá, acá, esta es la persona que quiero contactar, que voy a tomar como referencia. En el área que sea, no estoy hablando del territorio de lógica global convergente, estoy hablando de todas las áreas. Claro, sí, sí. Estoy hablando de todas las áreas. Entonces, ese es el gran cambio. Que este caminito que hoy se enciende, este caminito tiene el futuro de ser la ancha avenida. Ahora es un pequeño sendero. Pero tiene toda la chance de crecer, mucho. Porque los que ayudan a crecer a otros van a ser los únicos que crezcan. ¿Sí? Y no es porque lo dice Alejandra, es porque le conviene a la realidad. ¿Sí? A la realidad le conviene hacer crecer a los demás y te usa al medio, como sanguchito. ¿Sí? Entonces incorpora dentro de tu psiquis novedades. Tú fabricas las psiques y conectas con los demás. Todo este esquema va a ser parte de los contenidos del evento 7011. Sí, bravo, ya queremos ese evento. Estamos a una semana solamente de estar ahí. De saberlo, de saber la fecha, pero bueno, también de la emisión, yo espero, unas semanas solamente. Ale, bueno, gracias. Muy claro este pacto con la realidad, el bien común, la libertad, la honestidad, y eso es para todos, indistintamente. Esta crisis o esta pandemia del coronavirus nos tocó a todos, y ahora, paso siguiente, después de ese toque, esta conciencia de esa libertad, del bien común y la honestidad. Para que ese camino, como dices, que ahorita es una vereda y cada vez más ancho, bueno, ahí vamos todos. Y es donde se da esta conciencia que vaya a la par con la conciencia de la tierra. Así es. Gracias, Leticia. Gracias a ti. Muchas gracias, Ale. Gracias por lo que nos compartes este día. Extraordinariamente bueno. Gracias. Gracias, amigos, amigas. Próxima semana nos reuniremos de nuevo. Gracias.